Buenos días. El Estado acepta avalar la deuda de las comunidades autónomas y estas se comprometen a ajustar sus gastos a un déficit máximo del 1,5%. Este fue el anuncio que se hizo esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una buena noticia para las administraciones autonómicas y para las empresas que esperan cobrar sus facturas. Pero esta solución, que podría acabar con las deudas, lleva aparejada una difícil pero imprescindible decisión: la restricción de los futuros presupuestos autonómicos. No es descabellado pensar que esto pase por ajustar en dos de las partidas que habían sido intocables: educación y sanidad. No obstante, si las cuentas no salen y hay que recortar en prestaciones sanitarias, es necesario que estas decisiones sean tuteladas por el Ministerio de Sanidad. De otra manera, las desigualdades entre comunidades autónomas, en vez de reducirse, corren el peligro de hacerse abismales. Comenzamos. Esta semana se celebraba el Día Mundial del Riñón. En España, más de 4.000 pacientes esperan un trasplante. Hablamos de salud bucodental. Con el doctor Alfonso Villavigil, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España. La última tecnología al servicio de los ojos. Microchips que permiten recuperar visión. El Partido Popular está decidido a asegurar la sostenibilidad del sistema, aunque eso suponga cambiar su forma de pensar sobre cuestiones tan conflictivas como el copago. En la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, el PP afirmaba que propondrá y apoyará actuaciones para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda, donde caben iniciativas que van desde el ticket moderador hasta el copago o los coseguros de salud. Por otro lado, desde el sector de las compañías del autocuidado de la salud se proponen otras fórmulas. En los últimos meses se está hablando mucho de los recortes en el ámbito sanitario para hacer frente a la crisis económica. En este ámbito, una de las propuestas que están encima de la mesa ha sido desarrollada por ANEF, la asociación que agrupa a las compañías de autocuidado de la salud. Pues mira, cuando los recursos son escasos es importantísimo priorizar. ¿Qué proponemos? Que se financie lo que verdaderamente es esencial para la vida de las personas y no se financie lo que no es esencial para la vida de las personas. Yo no puedo operarme o pagarme una operación de cataratas, pero sí me puedo pagar un mucolítico con unas lágrimas artificiales. La propuesta pide analizar la desfinanciación de mucolíticos, lágrimas artificiales y antidiarreicos, medicamentos que son utilizados para estos síntomas menores, sin mayor importancia sanitaria y que son de bajo precio. Decimos eso, pero matizamos que solo de los fármacos que, siendo de enorme utilidad terapéutica, lo son solo en dolencias leves. Ninguna relación entre desfinanciación y precio o utilidad terapéutica. De este modo, desde ANEF piden que se olviden de las posturas demagógicas y electoralistas en este ámbito, ya que es de sentido común y se trata de productos que no están financiados en ningún otro país de nuestro entorno. Es mucho más importante y se debe uno olvidar de la demagogia de pobre, cómo va a pagar un ancianito y tal. Bueno, no le obligues a estar sin dientes y a que pague las lágrimas artificiales. Se aboga, por tanto, porque los ahorros que se consigan reviertan en el sistema sanitario para asegurar la sostenibilidad del sistema o ampliar coberturas deficientes como la psiquiatría o la salud bucodental. Seguimos hablando de la resolución del problema de la deuda. El último capítulo se saldó con la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para anunciar que el Gobierno va a facilitar la llegada de 35.000 millones de euros a ayuntamientos y comunidades para que puedan hacer frente al pago a sus proveedores. La noticia fue bien recibida por las patronales de la industria farmacéutica innovadora y de tecnología sanitaria, Farmaindustria y FENIN. Así, aunque no quieren oír ni hablar de una quita en el principal, algo que haría perder credibilidad a nivel internacional, sí podrían responder con una denuncia a cobrar intereses. Y más cosas. En nuestro país, 1 millón de personas en edad laboral están en riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y una gran mayoría no lo saben. ¿Cómo influyen esas enfermedades en las bajas laborales? Se lo mostramos. 1 de cada 6 bajas laborales en nuestro país están relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Hoy sabemos que este tipo de enfermedades ocasionan unas
23.000 bajas laborales, es la causa más frecuente, seguida probablemente de los problemas respiratorios, la lumbalgia y la depresión, y esto pues tiene un importante coste tanto sanitario como empresarial. Muchos de los pacientes con riesgo cardiovascular no acuden al médico de atención primaria. Por eso es importante la colaboración entre estos profesionales y los servicios de medicina del trabajo de las diferentes empresas. Y es que los trabajadores sí se someten a los chequeos médicos anuales de sus respectivos empleos. La prevención es fundamental. El ciudadano debe coger una actitud activa, proactiva, claramente en la prevención, también cardiovascular, que en otros temas ya se hace. Uno de los factores de riesgo más habituales en los casos de enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial, pero ¿cuántos hipertensos hay en España? Rondando los 14 millones, así, contundentemente, para que entendamos que esto es un problema de salud, un problema epidémico, prácticamente. Aunque aún no se ha podido ver una relación directa entre el estrés laboral y el incremento de la tensión arterial, sí se ha demostrado que puede haber casos de hipertensión que se producen solo durante la jornada laboral. Suena a ciencia ficción, pero podría no estar tan lejos. La investigación avanza para lograr que los pacientes recuperen la visión. Más de 800 expertos han debatido sobre estos avances en el marco del 16º Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo. Microchips que permiten recuperar visión. Se trata de uno de los avances pioneros que abre nuevas vías de curación para las personas que tienen enfermedades de retina, como la degeneración macular asociada a la edad, la diabetes o la miopía, principales causas de ceguera en España. Aún forma parte del futuro, pero las terapias que se encuentran en fases más avanzadas son las técnicas de bioingeniería con microchips y la terapia con células madre, ya en ensayos clínicos, seguido de la terapia génica, que convertirá las células en fábricas de medicamentos. De este modo, 30 pacientes ya han probado el microchip, que consiste en la implantación en la retina de un sensor que transfiere las imágenes captadas por una cámara de vídeo insertada en unas gafas. Esta transferencia de datos al cerebro se obtiene mediante la transformación de esas imágenes en impulsos eléctricos con un microprocesador insertado en las gafas y que, conectado al implante, hace llegar los impulsos a las células nerviosas del sistema visual y de estas, a través del nervio óptico, al cerebro. Cambiamos de asunto. ¿Por qué tenemos 2 riñones si podemos vivir perfectamente con uno? Esa es la pregunta que desde la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades Renales se ha querido trasladar a la población con motivo del Día Mundial del Riñón. El objetivo, fomentar la donación de estos órganos. Más de 4.400 pacientes esperan actualmente un trasplante de riñón en España. La causa, que sufren una enfermedad renal crónica, es decir, un problema de salud que afecta a más del 10% de la población adulta y a más del 20% de los mayores de 60 años. La enfermedad renal crónica es prevalente. El 10% de la población general tiene enfermedad renal crónica en algún grado. La enfermedad renal crónica se gradúa desde muy leve, estadio 1, hasta más grave, pendiente de entrar en diálisis, que es el estadio 5. El trasplante es la solución para muchos de estos pacientes. Además, con él se consigue mayor supervivencia. Riñones para la vida, regala vida. Y enfoca un poco más a concienciar a los pacientes para la donación. El trasplante es la terapia de mayor supervivencia, el paciente renal, donde más supervivencia tienes en el trasplante, donde mejor calidad de vida evidentemente tiene, y además es la terapia más barata, o sea, es mucho menos costosa que una diálisis tener un paciente en trasplante, con lo cual queremos fomentar un poco la donación en la población general. Actualmente se estima que de los 48.500 pacientes que se encuentran en fase de terapia renal sustitutiva, cerca de la mitad están trasplantados y la otra mitad se encuentran en diálisis. El trasplante es la terapia mayoritaria hoy en día en España. Más de la mitad de los pacientes que están en terapia renal sustitutiva están en trasplantados, afortunadamente, y luego la otra mitad se reparten, más del 80% están en hemodiálisis. En este sentido, Alcer ha puesto en marcha la campaña Riñones para Vivir, haciendo hincapié en la necesidad de donación de riñones para estos pacientes. Una iniciativa que además ha sido apoyada por la Alianza General de Pacientes. Que todo el mundo se conciencie y se involucre con los autocuidados de la salud. Y nada más, y muchas gracias por venir, gracias a los ponentes y gracias a vosotros.
Veíamos ahora mismo a Alejandro Toledo hablando porque esta semana también se presentaba el primer Observatorio Social de la Salud Cardiorrenal. Se trata de una plataforma de investigación y divulgación que pretende informar sobre la enfermedad renal crónica y el síndrome cardiorrenal, de manera que los pacientes conozcan la relación que existe entre el riñón y el corazón. La campaña cuenta con la participación de la diseñadora Agata Ruiz de la Prada, que se ha sumado a la Federación Alcer con un diseño especial y original que simboliza la conexión entre ambos órganos. Y yo creo que es muy importante que de las enfermedades se hablan, se conozcan. En la década de los 90, la sintomatología de los pacientes alérgicos a pólenes se limitaba a los meses de mayo y junio. Sin embargo, el perfil de la alergia a pólenes se ha modificado y hoy solo el 10% de los alérgicos está sensibilizado a un único polen. Esto hace que la clásica alergia estacional se convierta en perenne. Les mostramos cómo serán las previsiones primaverales para estos pacientes. Según informa la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, las enfermedades alérgicas se han duplicado en los últimos 15 años. A día de hoy, entre un 15 y un 20% de la población es alérgica a pólenes, llegando al 40% entre los adolescentes. Esta temporada los árboles ya están polinizando y los índices son 3 veces menores que el año pasado, sobre todo del tipo más alergénico de España, las gramíneas. Así, las previsiones parecen apuntar a una primavera más benigna, ya que la sequía hará disminuir los índices de polinización. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Desgraciadamente hay una compensación a menos polen, pero más contaminante, que es un cofactor que hace que la expresión de las molestias sea también mayor. En este sentido, los expertos recuerdan la importancia de la inmunoterapia, puesto que es el único tratamiento que puede modificar la evolución de esta patología. Nos vamos hasta, como cada semana, vamos a ver qué nos dice la prensa especializada. José García, buenos días. ¿Qué destaca Gaceta Médica en su portada? Buenos días. Gaceta Médica analiza esta semana uno de los acuerdos del último Consejo Interterritorial de Salud, el avance hacia un calendario vacunal común. El aparente consenso anunciado tras la reunión del Interterritorial al parecer no es tal. El punto más conflictivo es la vacuna de la hepatitis B, que sigue pautas distintas entre las comunidades autónomas y que el Interterritorial acordó unificar en 0, 2 y 6 meses. País Vasco ha anunciado que seguirá con su pauta actual, con vacunaciones en 2, 4 y 6 meses, tal y como aconsejó en su día su Consejo Técnico Asesor de Vacunaciones y como han defendido en las sucesivas reuniones. Al igual que Cataluña, que entiende que el acuerdo de referencia es la ponencia de vacunas, que admite como válida esta pauta. Aseguran que buscan acuerdos pero no imposiciones. Canarias, que no ha confirmado si seguirá con su pauta o se adaptará a lo anunciado tras el Interterritorial, también ha manifestado sus discrepancias. Las comunidades autónomas aseguran que sus decisiones están fundamentadas en los criterios técnicos que defienden tanto la Asociación Española de Pediatría como la Asociación Española de Vacunología. Buenos días, Carmen. ¿El Global aborda las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Buenos días, Lucía. Esta semana el Global abordará la decisión tomada por el Gobierno de Política Fiscal de financiar la deuda sanitaria, una financiación para la que el Gobierno destina 35.000 millones de euros, de los cuales 15.700 se destinarían a pagar la deuda pendiente con los proveedores sanitarios, siempre y cuando las comunidades autónomas no rebasen en 2012 el 1,5% del déficit. ¿Y qué significa ajustarse a estos números? Pues recortes de 15.600 millones de euros que sin duda afectarán a la partida sanitaria. Por otro lado, el Global realiza esta semana un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se le presentan al colectivo farmacéutico para salir del complejo marco actual. Una situación que afecta gravemente a la industria farma, como demuestra el incumplimiento de los objetivos del Plan Profarma. Entre el 85 y el 94% de la población española mayor de 35 años tiene algún problema de salud en las encías. Se trata de enfermedades muy comunes y poco conocidas que influyen directamente en nuestra salud. Para hablar de la salud bucodental de los españoles tenemos hoy al presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, doctor Alfonso Villaligil. Muy buenos días. Buenos días. La semana pasada se presentaba la encuesta de salud oral en España 2010. ¿Cómo está la salud de los españoles en este sentido? Bueno, pues la línea ahora mismo podemos decir que es de estacionamiento. Ha habido una mejora muy importante desde la primera encuesta que realizamos desde el Consejo en el año 93 hasta el año 2000 y desde el año 2000 hasta ahora la situación es estacionaria.
En el caso particular de las enfermedades periodontales, pues se mantienen más o menos en esa tónica, han mejorado un poquito, quizá como consecuencia de que la ciudadanía se ha ido enterando mejor de las medidas de prevención que existen, pero de todas formas, junto a la caries, son las dos enfermedades más frecuentes del mundo y también en España. Cuando hablamos de enfermedades periodontales, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un paquete de afecciones que antiguamente llamábamos enfermedad periodontal a secas y anteriormente piorrea. Es una afección que ataca la unión del diente a las encías y al hueso, y que cursa con inflamación, menguado de las encías, movilidad de los dientes y caída. Afortunadamente ahora no es como antaño en que se supuraba, salía pus por el entorno de la encía, porque como consumimos antibióticos con cualquier motivo, pues evidentemente la enfermedad evoluciona de una manera más lenta, más aletargada, menos agresiva. También quizás más silenciosa para los pacientes, Sí, sin para duda, que se den cuenta. Sin duda, porque también la caries ocurre, pero en la enfermedad periodontal las primeras manifestaciones generalmente suelen ser un sangrado. Si el paciente además es fumador, con lo que sangra menos, pues ya se encuentra tarde y hay una evolución importante de la enfermedad. Por eso es muy importante hacer revisiones anuales, porque en los primeros estadios de la enfermedad el paciente no es consciente de que tiene ningún problema y sin embargo lo tiene y avanzando, ¿no? Hablamos de gingivitis y de periodoncitis, ¿no? Que son como dos niveles diferentes. Sí, son como dos niveles, aunque en algunos aspectos son afecciones distintas, pero la gingivitis es la inflamación solamente en la parte superficial, en la encía, y la periodontitis es una inflamación en el periodonto, en la parte profunda del periodonto, porque la encía también es parte del periodonto. El periodonto es el conjunto de estructuras que sujeta el diente al hueso, o sea, que incluye el propio hueso, el cemento del diente que está alrededor de la raíz, el ligamento, etc. Es el anclaje del diente. Cuando hay una inflamación en esa región, el siguiente paso ya es que el diente se mueva y se acabe perdiendo. ¿Qué relación hay? Porque se conoce que se pueden perder las piezas dentarias con esta enfermedad, pero también hay relación con las enfermedades cardiovasculares, que quizás esta relación es menos conocida. Sí, los microbios que causan, hay un conjunto de microbios que causan predominantemente la piorrea, son microbios específicos, y estos microbios, que en su mayoría son anaerobios, es decir, que se cultivan, que crecen en un entorno donde no hay oxígeno, o sea, por tanto, debajo de la encía, son muy agresivos en el aparato cardiocirculatorio, con lo cual es especialmente peligroso tener esta reserva de microbios en pacientes que tengan alguna lesión valvular o algún problema del corazón, porque simplemente con el acto de una masticación vigorosa los microbios pueden llegar al aparato circulatorio, se inyectan en el aparato circulatorio, y si resulta que uno está con una situación de defensas un poco deprimidas o tiene pues alguna lesión en el corazón donde puedan anclarse esos microbios, pues lógicamente el peligro es muchísimo mayor. ¿Existe todavía en la sociedad ese miedo al dentista? ¿Todavía tenemos pánico? Sí, esto es un estigma que ha quedado vinculado, es un tópico. Realmente no tiene ningún sentido hoy porque las afecciones dentarias no tienen ningún... el tratamiento de ellas no tiene ningún dolor, por lo menos cuando se cogen en los estadios normales. Es evidente que si usted llega con una infección en el diente, la famosa pulpitis, ¿no? Pues es muy difícil que coja la anestesia y tarda más y puede ser una experiencia un poco más desagradable, pero ir al dentista es una experiencia, yo diría casi que absolutamente placentera, y la prueba de ello es que los niños van felices sin ningún tipo de problema con ello. Quizás hay un poco de desconfianza porque a veces varían mucho los diagnósticos, el dinero que se cobra, ¿no? Bueno, lo que no cabe ninguna duda es que la odontología, que tiene una prestación de altísima calidad, es costosa, como toda la salud. Como repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos, el paciente es consciente del coste. Y por eso tenemos la fama de que el dentista es caro. Realmente el dentista tiene un precio costoso, como podría ser cualquier otra rama de la medicina. Lo que ocurre es que en ese es por desgracia para la odontología y para los ciudadanos, pues el resto de la medicina, por suerte para todos, la paga el Sistema Nacional de Salud y la odontología no. Pero realmente, dejando al lado el aspecto dinero, esas pequeñas diferencias de diagnóstico que puede haber entre dos dentistas existen también en medicina, ¿no? Recuerde ese tópico de 1 cura, 2 dudan y 3 muerte segura. Pues porque realmente la misma caries no es una enfermedad de sí, no es una situación en la que esté sano y de pronto pase a estar enfermo, es una gradación, es un continuum salud-enfermedad, con lo cual el criterio diagnóstico para un profesional y para otro puede ser ligeramente distinto. Y además el criterio terapéutico también. Hay dentistas muy conservadores que tardan mucho en intervenir en el diente y hay otros que son pues más agresivos. Y en eso influye también el propio paciente. Un paciente que vaya regularmente al dentista, pues somos proclives a intervenir menos, y uno que viene al dentista pues muy de Pascuas a Ramos, intervenimos más porque si no la siguiente visita va a venir con sus dientes destruidos, ¿no?
Está interiorizada en la población eso de que hay que ir al dentista antes de que empiece a doler, con revisiones, porque no solo hablamos de caries, hablamos también incluso de posibles cánceres que se pueden producir en la cavidad bucal, ¿no? No, desgraciadamente no. Hemos evolucionado mucho en los niños. Es verdad que la generación de los adultos actuales somos más cuidadosos con los dientes de nuestros hijos y les enviamos más frecuentemente al dentista. Y en esto influye también la buena labor que hicieron las comunidades autónomas con los planes de atención dental infantil y el Ministerio español también, ¿no? Pero todavía somos poco conscientes de ello y generalmente vamos al dentista, nos acordamos de él como de Santa Bárbara cuando truena. Se ha avanzado mucho en el tema de los implantes, ¿no? Esa posibilidad de poner piezas dentarias cuando se han perdido. ¿Cuáles son los últimos avances en este sentido? No, bueno, se está evolucionando el futuro, digamos, que sería el intento de regeneración de las piezas dentarias y el trabajo en las células madre, pero eso todavía está muy lejos. Y en este momento se ha conseguido ya pues, una recuperación espectacular en situaciones de dentulismo, de desdentación, mediante implantes, incluso ya en situaciones en las que hay muy poco hueso, ¿no? Toda la tecnología relacionada con los injertos, los implantes de las últimas generaciones, localizaciones ya típicas de los implantes, pues se han conseguido estandarizar y hoy en este momento es un tratamiento rutinario. Tiene un cierto coste, cada vez menor, pero es un tratamiento ya estandarizado y muy seguro. Piense usted que hace unos años pues un paciente que estuviera desdentado total, la prótesis inferior en general no podía llevarla porque se movían continuamente. Y ahora simplemente con 2 implantitos que los ponen en cualquier consulta, que no tiene un precio muy alto, pues realmente ese paciente pasa a tener una vida satisfactoria porque puede empezar a masticar y a tener una función normal sin que se le esté moviendo la prótesis cuando habla, ¿no? Y luego la evolución en los últimos tiempos ha sido por la línea de la regeneración de los tejidos, que se está consiguiendo paulatinamente. Todavía falta mucho por andar con factores de crecimiento, pero realmente tenemos un futuro muy prometedor y España está en las primeras líneas de la investigación mundial. Incluso las encías, ¿no? Podrían remodelarse también. Sí, las encías se remodelan, las encías son un objeto de tratamiento, ahí se pueden hacer injertos de encía, aunque el resultado no sea perfecto, pero mejora considerablemente cuando hay una recesión importante. Se hacen remodelados en pacientes que tienen una estética fea. Es complicado la regeneración de las papilas, los piquitos que tenemos entre los dientes, eso os da un poco más de problema, pero en fin, se han conseguido unos avances que, mire, yo hace 25 años, cuando yo estudiaba odontología, era impensable absolutamente el nivel que se ha adquirido ahora mismo. Dar ese mensaje, ¿no?, a la población. Sí, el mensaje, sobre todo el más importante, es que acudan regularmente al dentista. Se ahorrarán muchísimo en dinero y en salud, porque las afecciones dentarias detectadas cuando el paciente no sabe que las tiene permiten un tratamiento de muy poco coste, en ese momento es barato, y además muy seguro y con muy buen pronóstico, mientras que si usted espera a que un diente ya esté muy deteriorado, el tratamiento va a tener mayor coste, es un tratamiento imperfecto, generalmente, por ejemplo, se hace una endodoncia y acabará con el diente roto al cabo de unos años, etc. Así que realmente merece la pena, por la salud y por la economía, acudir regularmente al dentista. Y que la crisis no afecte en esto, ¿no? Sí, que no afecte, pero desgraciadamente sí afecta. Lo que pasa es que hemos encargado un estudio ahora en el Consejo, porque nos daría mucho miedo que la crisis que detectamos perfectamente en los tratamientos, digamos, un poco de segunda línea, de los no imprescindibles, los de naturaleza estética, los tipo voluntario, que decimos, la medicina voluntaria, medicina satisfactiva, que el paciente ahora es un poco reacio a meterse en inversiones y lo pospone, pero nos daría mucho miedo que también se estuviesen afectando las personas en la patología de lo que es motivo de sufrimiento, lo que sería merecedor de una odontología curativa. Sería una pena que por problemas económicos este estado de salud saliese perjudicado. Vamos a encargar un estudio y luego, en función del resultado, trabajaremos con las administraciones a ver si podemos prevenir que precisamente el sector de población más débil económicamente y más vulnerable pues no sufra estas consecuencias. Doctor Villavigil, pues muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Hoy nos despedimos acercándonos a la figura de apoyo a las personas con discapacidad visual, el perro guía, el mejor ejemplo de que estos animales pueden ser algo más que el mejor amigo del hombre. Eso sí, no nos vamos sin recordarles que mañana tiene una cita con el programa Estar Bien a las 12 de la mañana en Intereconomía TV. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. Hoy vamos a contar una historia, es la historia del perro guía, porque ¿cuántos de vosotros no os cruzáis cada mañana con esa persona ciega, con esa persona invidente que ve a través de los ojos de su perro? Aquí en la Fundación 11 del Perro Guía los cuidan, los crían, los entrenan y los preparan para ese que va a ser su trabajo, una de las labores más importantes que puede hacer un perro. Estamos con Víctor y nos va a desvelar todos los secretos. Desde que son cachorritos, cuéntanos cómo los cuidáis antes de darlos a una familia que los va a cuidar el primer año, ¿no es así? Pues mira, sí, aquí en la Escuela de Perros Guía los criamos hasta que tienen 2 meses y a partir de los 2 meses se entregan a familias educadoras hasta que tienen 1 año. Nosotros nos hacemos cargo de toda la manutención del perro, los gastos del veterinario y todo. ¿Y qué requisitos tiene que tener una familia para acoger a un perro durante 1 año? Pues simplemente vivir en la Comunidad de Madrid porque necesitan una supervisión y también es importante que tengan tiempo para dedicarle. Una vez que vuelven al centro empieza el entrenamiento, ¿no?, para convertirlos en perros guía.
Eso es, a partir del año empieza el entrenamiento ya con un instructor y este instructor pues se encarga de enseñarle todo lo necesario para ser un buen perro guía. ¿Cuánto dura este entrenamiento y qué es lo que hacéis con ellos? Bueno, es muy variable, depende de los perros, ¿no? Pero puede durar entre 4, 6 meses, 8 meses algunos. Cuéntanos un poquito lo que hacéis. Bueno, nosotros lo que hacemos es cada mañana acudimos a Madrid, que es lo que tenemos más cercano, y allí les enseñamos pues todo tipo de transportes públicos, centros comerciales y a esquivar pues todos los obstáculos que hay en las calles normales. Como una autoescuela para perros, ¿no? Efectivamente, de eso se trata, sí. He leído que existen ciertas normas, sobre todo para las personas que se cruzan quizá con un ciego que lleva un perro. ¿Cómo se debe una persona comportar? ¿No es bueno ir a tocar al perro directamente? Cuéntanos. Efectivamente, pues lo primero sería siempre pues intentar, bueno, pues pedir permiso, el simple, ¿te importa que le toque y tal? Porque ¿qué podría pasar? Bueno, básicamente el arnés, como decimos nosotros, el arnés del perro guía es como un volante. Pues imaginaos qué pasaría si tocamos el volante de alguien que está conduciendo un coche, lo mismo. No solo se prepara al perro, se prepara también a la persona ciega que lo va a recibir. ¿Cómo es ese entrenamiento? Sí, efectivamente, cuando tenemos ya el perro preparado, nosotros lo que hacemos es que traemos aquí a la persona ciega, está con nosotros 2 semanas y media y le enseñamos a trabajar con este perro y a conducirse por todas las calles y todos los obstáculos que se van a encontrar. Antes de eso nosotros tenemos ya unos informes que dicen que esa persona sabe orientarse y con esa orientación va a guiar al perro y el perro lo único que va a hacer es pararse cuando haya un obstáculo, esquivarlo. Los perros guía o unidad, como se llama al equipo que forman con la persona invidente, están autorizados para entrar en cualquier sitio público, salvo en un quirófano por cuestiones de higiene. Son machos o hembras indistintamente y se elige la raza del labrador porque tienen un gran equilibrio temperamental, además de ser muy sociables y se adaptan bien a cualquier entorno. Como vemos, estos perros van a pasar muchos años de su vida trabajando muy duro, muchas horas al día. Tienen que aprovechar ese tiempo que estén con una familia de acogida o aquí en el centro aprendiendo y entrenándose para disfrutar. ¿Cuánto cuestan estos perros? ¿Cuánto le cuestan a una persona ciega? Bueno, pues no les cuesta nada, simplemente hay que estar afiliado a la ONCE y estos perros se entregan en su fruto, mientras que la persona lo utilice bien y lo utilice como un perro guía. Casi todos estos perritos formarán parte de una unidad, salvo aquellos que se descarten por problemas como el vértigo, que les impiden realizar este trabajo, pero no el convertirse en un perfecto compañero doméstico. I made a lot of mistakes.